precisamente para abordar el tema sobre qué sucedió con el dispositivo electrónico que portaba Fernando Alvarado, ahora prófugo de la justicia. Nos acompaña Paul Granda. Muy buenas noches, ministro, bienvenido en este espacio de entrevista. Bueno, gracias. ¿Le puedo seguir llamando ministro? Tengo entendido que usted presentó la renuncia. Bueno, usted es un funcionario público y su cargo está a disposición del presidente de la República, pero ¿fue aceptada o no esta renuncia? Siempre decimos que la fecha de un funcionario público, sobre todo libre remoción, tiene fecha de inicio, no fecha de terminación. Por supuesto está a disposición del presidente, el presidente sabrá tomar la decisión que corresponda, pero lo importante es, déjeme decirle, es que de a poco se van aclarando muchas cosas. El uso del dispositivo que hizo el señor Alvarado, créame que ha sido una forma absolutamente maquinada, de engaño, ¿en qué sentido es un engaño? ¿Y qué sentido es una manipulación? Porque desde el principio al fin, se ha estado manipulando el dispositivo, y lamentablemente, por una razón que tendrá que explicarse ante la justicia, nadie notificó de esas alarmas que presentaba en este caso el dispositivo electrónico. Mire usted, una cosa que nos sorprende profundamente, nosotros ya lo denunciamos el día sábado en horas de la noche. 241 alarmas, digamos, entre, me parece la fecha 28 de septiembre y 13 de octubre. Imagínese usted, 241 alarmas. ¿Quién notificó sobre estas alarmas? Nadie. ¿A quién se debía notificar? Nadie. Debía notificarse a la justicia. Es decir, el reglamento, el protocolo que está aprobado por el Ministerio de Justicia, ¿sí?, que tienen obligación sus operadores de hacer de manera inmediata, ¿sí?, no notificó. No se dijo que había alguna problemática, y lo más grave de todo es que ya del informe exhaustivo y detallado que nosotros tenemos, se hace constar de que ha habido una alarma, pero que todo está superado. Casi como si hiciese un copy-paste en el informe que se ha estado presentando desde los operadores del Ministerio de Justicia en el ECO 911. Entonces hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Hay que investigar, ministro, pero también hay que hacer una revisión casa adentro de cuál es el equipo de trabajo que está funcionando en cada uno de los ministerios, porque ahora existe un ejercicio de Poncio Pilato, nadie es el culpable, nadie es responsable. ¿Quién era responsable real de monitorear estos dispositivos? Mire, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, jamás da la espalda frente a las realidades, ¿sí? La disposición que nosotros tenemos del presidente Lenín Moreno es hacer una lucha inclaudicable contra la corrupción, ¿sí? Y las instituciones del Ejecutivo hemos aceptado y estamos investigando hasta las últimas consecuencias lo que ha sucedido en cada una de nuestras instituciones. Lo mismo debería hacer en su momento la Fiscalía, lo mismo debería hacer la Corte Nacional, revisar si los procesos de prevención respecto de estos casos, que se convierten en casos de muchas complicaciones, no merecen medidas mucho más rigurosas de la función judicial. Entonces, el Ejecutivo tiene una posición muy clara al respecto. Insisto, la lucha inclaudicable contra la corrupción está liderada desde el Ejecutivo, por eso se ha convocado a todas las instituciones para que hagamos una causa común al respecto, porque además creemos que dejar un país en transparencia, un país libre, un país que apueste por la verdad, es una apuesta también por las futuras generaciones. La consigna es la lucha de todos, no solamente de los funcionarios públicos, no solamente del presidente, sino de todos los ciudadanos, en una lucha continua, día a día, contra la corrupción, contra la impunidad. Pero ¿existe una asociación ilícita que esté operando? Y tendrá que demostrarse, por supuesto, pero es que es sospechoso. ¿Sospechoso? Es que no puede ser que un operador que está detrás de un monitor, que revisa 241 ocasiones en donde el dispositivo toca una alarma o de alguna manera expresa una alarma, y no se notifique a la función judicial. Tenía que notificarse de manera inmediata, ¿sí? Pero usted tocó un tema que es importante. Yo creo que hay que hacer una revisión de la estructura institucional, no solo del Estado en la función ejecutiva. Hay que hacer una revisión de la estructura, yo me atrevo a decir, de todas las instituciones del Estado. ¿Del equipo? Hay personas, ¿quiénes son los que están trabajando? Sí, porque hay personas que efectivamente están boicoteando el trabajo. Mire, lo de justicia es muy grave, es muy grave. Yo he sido ministro encargado 7 semanas de un proceso de transición que está por terminar, en donde el Ejecutivo y el Gobierno Nacional tienen claro cuáles son las políticas en materia de rehabilitación social, de justicia y derechos humanos. Y he tenido esta experiencia en 6-7 semanas. Tenemos que hacer y redoblar los esfuerzos para limpiar las instituciones de aquellas personas que boicotean y que tienen una vinculación política, digámoslo con franqueza, con el correísmo. Y esa vinculación política hace que las instituciones no marchen como deben marchar. Las instituciones tienen que ser transparentes. Por eso cada institución, yo más bien aprovecho esta oportunidad y le digo a mis compañeros ministros, secretarios de Estado, es necesario hacer un proceso interno de depuración, porque un funcionario público, por sobre todas las cosas,
tiene que responder a principios de verdad, de transparencia, de honestidad. Un funcionario público no puede estar boicoteando el ejercicio de las funciones del Estado que sirve a la gente, que resuelve los problemas de la gente. Entonces yo creo que es imprescindible que tomemos esas medidas. Por supuesto no podemos generalizar, cuidado, no podemos generalizar, pero sí hay gente que está boicoteando la gestión y hay que hacer un proceso de depuración. A ver, para estar claros, para que la ciudadanía conozca, el día sábado se supo sobre la fuga de Fernando Alvarado. Se sacó el dispositivo, como se sacara un reloj, nadie supo, más de 240 alertas. Tenemos aquí el total de las alarmas, son 241 que se verificaron entre esas fechas. Fíjese usted día a día, ¿no? Usted tiene, y sorprende, ¿no es cierto?, el 12 de octubre del 2018, 48 ocasiones se manipula el dispositivo. Es decir, ¿qué nos dicen los técnicos? Es una manipulación, es un intento de romper el dispositivo. La primera alarma que se debería haber tenido, diga usted 2, 3 alarmas, debía haberse notificado a la justicia. Y las personas no notifican a la justicia, las personas encargadas de hacer ese trabajo, que es un equipo técnico. Ahora, pero fueron, por ejemplo, separadas ya. Liliana Guzmán fue separada de su cargo de forma inmediata, también un subsecretario, otros funcionarios más, que también se dieron a conocer de forma oficial, que fueron separados luego de este acontecimiento, pero más allá de ser separados de sus cargos y de sus funciones, ¿van a ser procesados, van a ser investigados? Por supuesto, tienen que ser investigados, tienen que ser procesados aquellos que tengan responsabilidad en esta cadena de mando, pero no pueden pasar estas cosas en el país. Créame que la indignación es una indignación generalizada y ratifico porque conozco además el talante del presidente Moreno. No vamos a claudicar ni dar el brazo a torcer respecto a esta lucha contra la corrupción. Estamos sembrando, debemos sembrar esos principios y valores de una sociedad mucho más justa hacia el futuro. Esa es la línea que nos ha planteado el presidente Lenín Moreno y no podemos, insisto, dar el brazo a torcer. Pero todos debemos vincularnos en esta lucha, todos. Consejo de Participación Ciudadana, Función Judicial, Asamblea Nacional, que se trate la ley anticorrupción, lleva 45 días en la Comisión de Justicia, la tiene el asambleísta Guiñaga. Señora, trate esta ley va a dar herramientas mucho más potentes para luchar contra la corrupción, salvo que no le interese la lucha contra la corrupción. Entonces, mire, tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las instituciones y el Ejecutivo. El presidente Moreno ha dado muestras claras de ese liderazgo de la lucha contra la corrupción, no en palabras, en hechos, como nunca antes en este periodo de gobierno se ha luchado contra la corrupción. Pero también deja un cuestionamiento, entonces, si se debe seguir actuando con este dispositivo de seguridad, el dispositivo electrónico, porque no es el único caso, ministro. También son 103 dispositivos que presentan problemas similares a lo que sucedió con Fernando Alvarado. O utilización inadecuada. Ricardo Rivera se dice que salía por la puerta trasera de su casa con un brazalete. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se están ejecutando? Bueno, nosotros hemos dispuesto ya de manera inmediata que esas notificaciones lleguen a la función judicial. Las personas que tienen un dispositivo que está dando estas alertas tienen y deberían acercarse ante los jueces y obviamente demostrar que están haciendo un buen uso. No vamos a ser en esto, créame, tolerantes, hay que ser firmes. Hay que ser absolutamente firmes en este tema porque estamos hablando del Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho hablamos de la democracia de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, este no es un tema menor, es un tema de enorme importancia. ¿Conoció usted de la vulnerabilidad en algún momento sobre este sistema? Créame que si hubiese sabido, hubiese tenido una sola duda, hubiese actuado de manera inmediata. Yo conozco la función pública, sé cuáles son las responsabilidades, en este caso, de un ministro. No está dentro de mis competencias, pero si yo hubiese tenido la duda, o si se me hubiese simplemente hecho saber un rumor sobre eso, inmediatamente hubiese desplegado todo un mecanismo de investigación, y no solo eso, hubiese notificado a la función judicial y las autoridades correspondientes. El presidente se reúne con todos los poderes del Estado, se convoca a un ejercicio real de la lucha contra la corrupción. Ahora, la ciudadanía quiere saber realmente qué es, de qué manera se va a actuar. Son más de 70.000 billones de dólares que ha perdido el Ecuador, que han perdido los ciudadanos en actos de corrupción, más de 1.500 millones de dólares solamente en temas de comunicación. ¿De qué forma ese dinero va a recuperarse nuevamente a los ecuatorianos? Mire, yo creo que el primer paso es fundamental, es decir, que se haya dado esta expresión voluntaria de todas las partes, esa declaración de prensa en donde están todas las funciones del Estado. Estuvo también y participó la función judicial y, por supuesto, vale la pena decir, con el respeto absoluto a la autonomía de las decisiones de las funciones del Estado, porque eso es democracia. ¿Sí? Cuidado se vaya a malinterpretar, porque hay gente que ya busca malinterpretar las cosas y dice, ay, se está dando ya una especie de intervención en las funciones del Estado. De ninguna manera, nosotros somos profundamente respetuosos. Somos profundamente respetuosos y somos coherentes entre lo que decimos y lo que vamos a hacer. En esa línea de conducta es importante que exista ya este pronunciamiento generalizado de las instituciones y cada una de las instituciones tiene tarea por cumplir.
La Asamblea, aprobar las leyes. La función judicial, ser mucho más oportuno en la toma de sus decisiones. La Fiscalía, contar con toda la argumentación suficiente para poder concretar un caso que nos lleve a una decisión o a una sentencia judicial. El Consejo de Participación, trabajando intensamente para tener autoridades de control que sean eficaces, gente proba, gente que no responda a una u otra organización política, sino que responda al país, que responda a los principios, a los valores que tanto estamos hablando. Entonces todos tenemos una tarea y creo que en esa línea de conducta el liderazgo del presidente Lenín Moreno marca una pauta de un país de futuro, de un país de cambio, de un país de transformación. Y con esta presentación de su renuncia, ¿se aleja usted del propósito de este gobierno? Nunca, jamás. La lucha para muchos en política es de principios, de valores, es de toda una vida. Digamos, siempre estaremos, por supuesto, colaborando. Esperemos que el presidente tome la decisión que corresponda, somos muy respetuosos. Además, el cariño inmenso que le tenemos hace que le respetemos no solamente como político, como líder, sino como ser humano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de entrevistas. Paul Granda, secretario de la Política del Estado. Vamos con más